he venido acá desde Perú como parte de las Conversaciones con la Tierra. Conversaciones con la Tierra tiene varios componentes. Uno es las fotos, una exhibición de fotos como esta, en diferentes países, tomados en comunidades indígenas, donde la gente ha contado qué efectos siente del cambio climático. Otro componente de Conversaciones con la Tierra es el video participativo, que en 6 diferentes países gente de culturas indígenas ha aprendido a usar el video y ha registrado las voces indígenas sobre el cambio climático. Estos videos los presentamos en Copenhague en diciembre, pero Copenhague fue un poco desilusionante por lo que no tomaron decisiones, por lo que era muy controlado, o sea, nada participativo el evento. Y cuando salió la noticia de acá que Evo Morales convocaba a este evento sobre el cambio climático y los derechos de la Pachamama, nos encantó, ¿no? Entonces dijimos, vamos a ir, hicimos nuestras maletas, hemos venido acá, hemos puesto las fotos y bueno, esperamos que algo salga para poder vivir en armonía en la tierra, ¿no? Porque estamos muy preocupados de la forma de vivir de la gente, en especial la gente que no es indígena, que vive en las ciudades, que está maltratando a la madre tierra terriblemente. My name is Emily Posner, and I come from the state of Maine in the United States, which is the most northeastern state. And I've come here to do a couple presentations. One is about the Northwoods in my country and the impacts of having the Great Northwoods being privatized. And another reason why I've come is to have a conversation and to begin conversations about what we believe will be the first climate migrants in the United States, which are the Houma Indians and other Native Americans that live along the coast of Louisiana, who are now facing conversations and decisions about whether they might have to move because of the disappearing coastline, which is a problem for many reasons. The first is that the ocean is actually rising, which is causing the coast to disappear. And the other major reason is that the leveeing of the Mississippi River has prevented the Delta from being able to keep itself alive, as sediment is no longer able to renew land when there are floods in southern Louisiana. And so as a result, we're seeing these cultures that have existed for the last 6,000 years having to have these conversations about whether they might have to move. These conversations have become more serious since 2005 and 2008, when we had a series of hurricanes pass through the coast. 2005, we had Hurricane Katrina and Hurricane Rita come through. Hurricane Katrina and Rita together destroyed nearly 30 miles of coastline. And then in 2008, we saw Hurricane Gustav and Hurricane Ike come back and rip these communities apart yet again. So 4 times in 3 years, these communities received tremendous flooding and now are having very serious conversations about what to do and how to survive. And so I'm hoping to have this conversation as well as talk about what happened in New Orleans and the state violence that occurred in the immediate aftermath of Katrina, which resulted in the displacement of thousands and thousands of African Americans, mostly poor African Americans and mostly women. And hopefully that this can become part of a greater international dialogue as to how we can deal with the structural reasons why we have climate change. Mi nombre es David Toro, soy colombiano y hago parte de una delegación de colombianos que estamos recorriendo el continente desde hace 7 meses y 20 días. El propósito de la cumbre es llamar la atención sobre el papel que podría jugar la bicicleta como instrumento de resistencia al modelo de desarrollo depredador, capitalista, consumista y irresponsable que nos tiene dominados en este momento. La bicicleta puede ser ese símbolo que identifique esa nueva sociedad que queremos construir, defensores de la madre tierra, pero que además seamos coherentes con el discurso. No podemos hablarnos defensores de la madre tierra cuando venimos en unos autos como los que hemos visto allá a la entrada, cuando aún seguimos rindiéndole culto al carro y hablando de medio ambiente. Tenemos que ser un poco coherentes con el discurso. Queremos hablar con los cochabambinos. Cochabamba fue una ciudad de bicicletas. Es un referente a nivel internacional porque es una ciudad que se presta para andar en bicicleta, su topografía, su clima. Además que existe toda unos antecedentes, una historia, una tradición por el uso de la bicicleta, pero que desafortunadamente la han invadido los carros, esas armas de destrucción masiva, ese gran monstruo que está no solamente contaminando el medio ambiente, sino que está degradando las ciudades. Este es un continente
económicamente pobre, podríamos decir, pero ricos en solidaridad, en fraternidad, en abrigo. Somos un pueblo muy cálido, muy hospitalario, y hemos disfrutado de este viaje gracias a la generosidad de toda la gente. Hemos hecho un trueque solidario, siempre donde vamos estamos compartiendo nuestros conocimientos, nuestros saberes, porque creemos de que nadie sabe todo ni nadie ignora todo, todos sabemos algo e ignoramos algo. Es empezar a hacer ese intercambio de saberes que nos permite complementarnos unos con los otros.